Fausto Pretelín, él es nuestro analista internacional. Fausto, muchas gracias por tomarnos, además lo vemos en Zoom, podemos verlo en Telefórmula. Feliz años antes que nada, Fausto, gracias por tomarnos como siempre la llamada. Y bueno, Canadá renunció Justin Trudeau y ahora lo preocupante para mí es qué va a pasar con el TEMEC. En 2026 tenemos que renegociarlo. Trudeau no era como el mejor amigo de los mexicanos, pero ¿qué va a pasar ahora? Cuéntanos. Qué gusto saludarte, Mari Carmen. Buenas noches y feliz año. Bueno, pues viene una época de enorme debilidad en Canadá, de tensión y de incertidumbre sobre todo, porque todavía faltan diferentes elementos, diferentes procesos por conocer. El primero de ellos es evidente la sustitución de Trudeau por un nuevo líder dentro del Partido Liberal. Segundo, la conformación, o más que la conformación, el hecho de que la coalición que conforma el gobierno actual de Canadá logre cuestionarse con la nueva o el nuevo líder del Partido Liberal y posteriormente ya en un tránsito hacia las elecciones del mes de octubre posiblemente de este mismo año. Entonces, para llegar a la revisión del TEMEC, pues faltan algunos meses, pero sobre todo en Canadá, la visión que tienen internamente es de una enorme debilidad, de que Estados Unidos con Donald Trump llega con una fuerza muy, muy clara, que Donald Trump trató, o más bien terminó por empujar a Justin Trudeau para el vacío, es decir, para que renunciara. No digo que Donald Trump fue el culpable, sino por el contrario, la crisis es interna, la crisis es económica y de liderazgo interno en Canadá, pero hay que decir también que Donald Trump desde hace semanas o meses ha molestado mucho a Trudeau, lo ha caricaturizado con esta oferta radical de convertir a Canadá en el estado número 51 de Estados Unidos, lo cual, decirlo en el siglo XXI, es más allá de jocoso, es una decisión que molesta a los canadienses y creo que esto terminó por debilitar más a Trudeau. Fausto Portelín, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, con el gusto de saludarte y con una enorme felicitación, lo mejor para este año, Fausto. Igualmente, Marco, feliz año. Fausto, lo que estamos viendo desde la reiteración hoy mismo del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, para que Canadá se convierta en una estrella más en la bandera de Estados Unidos, también es algo que ha propuesto para México. ¿Qué tan real, qué tanta posibilidad real existe de que pudiera llevarse adelante algo de esta naturaleza en el caso de Canadá, en donde aparentemente, por lo que se escucha y se aprecia en las declaraciones de Donald Trump, hay simpatía en distintos sectores de Canadá? ¿Qué tanto podría darse como una realidad? ¿Qué tendría que ocurrir? ¿Y de qué serviría para Estados Unidos o para Canadá? Bueno, mira, de entrada me parece la postura muy lejana a poder concretarse, en el sentido de que no hay un elemento, una estadística, un dato claro de que una mayoría de los canadienses estaría contento con adherirse a los Estados Unidos. Eh, Quizás haya círculos poco nacionalistas, pero en su mayoría, de alguna manera, los canadienses tienen su tradiciones, su historia. Creo que ven más allá de esta postura de Donald Trump como algo caricaturesco, como lo mencioné hace unos momentos, es decir, una burla o una forma de burlarse Donald Trump con Trudeau. Hay que recordar, Marco, que Justin Trudeau y Donald Trump tienen una muy mala relación desde el primer gobierno de Donald Trump. Al inicio de su gobierno, allá por el 2018, si no mal recuerdo, Trudeau visitó la Casa Blanca y estuvo en la mesa con la hija de Donald Trump, con el yerno, hubo cierta cercanía, pero posteriormente las diferencias comerciales, las diferencias ya de ciertos negocios y ciertos sectores empezaron a generar roces entre los dos personajes hasta que de alguna manera pues Donald Trump, poco diplomático o nada diplomático, empezó a criticar públicamente a Trudeau. Trudeau le respondió y a partir de ese momento prácticamente la relación ha sido mala. Trudeau fue a Mar-a-Lago hace pocas semanas, pocos meses, cuando Trump amenazó nuevamente con aplicar aranceles a Canadá y a México. Y a partir de ahí continuó las molestias de Donald Trump contra Trudeau. Uno hubiera pensado que Trudeau viajaría a Miami, a Florida, a Palm Beach,
para de alguna manera relajar un poco la tensión que existe entre estos dos personajes. Pero simplemente hay que leer el mensaje que hoy escribió Donald Trump para darse cuenta de la magnitud de la burla que tiene o que le hizo Donald Trump en contra de Trudeau porque no lo quería. Creo que esta es una victoria para Trump, una victoria obviamente también para el Partido Conservador en Canadá, que es el que va arriba en las encuestas, 20 puntos porcentuales arriba el Partido Liberal de Justin Trudeau. Fíjate que esto llama la atención, Fausto. Te saluda José Yuste. Feliz año, Fausto. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Fausto. Oye, la estrategia Trudeau fue malísima entonces. Realmente, aquí de repente decía alguien, oigan, ¿por qué Claudia Sheinbaum no se movió? Yo creo que Claudia Sheinbaum hizo perfectamente lo que tenía que hacer como jefa de Estado de gobierno mexicano, de estar aquí tranquila, diciendo, sí, en su momento sabemos si iremos, no. Pero lo de Justin Trudeau fue una estrategia malísima, al parecer. Bueno, le costó ya la presidencia. Mira, como contexto, José, yo creo que es importante recordar que el año pasado Trudeau sufrió 3 mociones de censura, es decir, en el poder legislativo, que es el régimen que tiene Canadá, el régimen legislativo es el poder legislativo es el que tiene mucha fuerza, el sistema legislativo, pudo sortear 3 mociones de censura Trudeau, pero por pelos, es decir, por nada, y ya hace algunas semanas el Partido Nuevo Demócrata, que es de izquierda, amagó con que, o más que amagar, amenazó con que ya no le iba a dar el apoyo, es decir, se iba a desintegrar el gobierno, iban a tumbar a Trudeau. Entonces, en ese sentido, creo que de alguna forma llega ya muy debilitado en esta nueva etapa con Donald Trump, y de alguna forma lo que hace es saltar algunos de sus aliados, como Christine Freeland, que hace 2 semanas le renunció, una mujer muy cercana a ella, fue ministra de Exteriores y fue viceprimera ministra. Bueno, y que la conocemos bien en México, ella negoció el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, ¿no? Correcto. Y entonces ella, cuando renuncia, una carta muy dura en donde le dice que estaba haciendo trucos políticos en lugar de tomar decisiones para fortalecer la economía, el problema de las viviendas está creciendo y la inflación allá en Canadá, y esa fue una llamada de atención, es decir, aplicó Freeland la idea de que ella quiere ser primera ministra y puede ser la sustituta de Justin Trudeau si el partido así lo decide en las próximas semanas. Entonces, a lo que voy es que Trudeau llegó ya muy debilitado en esta etapa prácticamente final de Biden, inicio del gobierno de Donald Trump. Tiene un momento muy complicado porque si Donald Trump aplica aranceles desde el primer día de su gobierno, pues prácticamente Canadá va a tener un gobierno transitorio en donde Trudeau prácticamente no va a tener baterías, ¿no? Para poder negociar, va a llegar muy, 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 muy debilitado, y esta es una gran ventaja para Donald Trump. Y además para el Partido Conservador. Por eso te decía, Fausto, al principio, ¿qué implicaciones tendría esto en el TEMEC? Si en octubre, que yo no sabía cuándo iba a ser la fecha de las elecciones, gana el Partido Conservador, pues entonces a lo mejor sin ser estrella de Estados Unidos, ¿verdad? Desde luego, pues sí salía más con Trump en contra de México, incluso para el Tratado de Libre Comercio. Sí, tienes toda la razón. El Partido Conservador tiene más elementos o más rasgos similares a las políticas económicas de Donald Trump y sobre todo a las políticas sociales, mucho más discriminativo, y eso puede ser un aliado para el propio Donald Trump en perjuicio del gobierno de México. Falta mucho tiempo para llegar a octubre, porque inclusive las elecciones se podrían adelantar en caso de que haya una moción de censura en contra del nuevo o de la nueva primera ministra o primer ministro allá en Canadá. Entonces, sí, el TEMEC creo que en este momento, con esta decisión, beneficia a Donald Trump, fortalece a Donald Trump, ya de por sí muy fuerte, y obviamente México pues está observando cuáles son las canicas de juego que va a poder intercambiar con Donald Trump, si va a replicar lo mismo que le pidió López Obrador, es decir, poner la Guardia Nacional en la frontera con Guatemala y recibir a miles de inmigrantes, o va a sumar alguna nueva petición Donald Trump. Así es, Fausto, y bueno, en la renuncia de Krista se fue diciendo que advertía como muy real la posibilidad de la aplicación de aranceles por parte de Estados Unidos a Canadá. En ese sentido, ¿crees que exista mucha probabilidad de que se apliquen estos aranceles a México, como ha advertido el presidente Donald Trump?
Yo sí lo veo en el corto plazo porque para Donald Trump es cortar el listón rojo de inaugural de su nuevo gobierno, cumpliendo las promesas que lo llevaron a la Casa Blanca, más allá de lo que puede hacer o los ajustes que pueden llegar a hacer a mediano plazo. Pero yo creo que en ese sentido, a pesar de que puede ser una decisión irracional, es una decisión totalmente histriónica que le puede generar muchos positivos a Donald Trump, Claro. y puede cumplir con las promesas que hizo. Pues de verdad que qué bueno platicar contigo, Fausto Pretelín, analista internacional, por estos temas de Gracias, la renuncia Fausto. de Justin Trudeau. Gracias. Gracias, Fausto. Gracias, buenas noches. Y buen año.